Bienvenidos a Tirando del Cable, el podcast donde conectamos con las historias de las personas que hacen único el sector de los eventos. Somos Ana Bardón y Cris Sendra. Prepárate para conocer a nuestro próximo invitado. ¡Empezamos! Bueno, pues hoy tenemos con nosotras a Sergio Gómez, o como muchos te tenemos guardada en el teléfono, Sergio Callao, ¿no? Porque ya son casi 7 años trabajando en Callao City Lights. Así que bienvenido, Sergio, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, buenos días. Bueno, como decíamos, ¿no? Yo creo que esos años han sido casi un máster profesional, ¿no? Y yo creo que un escaparate también, gracias al cual muchos de nosotros te conocemos. Pero bueno, hoy no solamente vamos a hablar de esa etapa, porque queremos que nos cuentes más aprendizajes, anécdotas que hayas tenido durante toda tu trayectoria. Para poner un poco en contexto a la gente que nos escuche, cuéntanos quién es Sergio y cuál ha sido brevemente tu trayectoria profesional. Bueno, pues yo soy Sergio Gómez, soy productor de eventos, también trabajo en algunas áreas creativas relacionadas con los eventos. Mi última etapa profesional ha sido pasando por distintos puestos dentro de la gestión de eventos de los Cines Callao de Madrid, y anteriormente pues he tenido la oportunidad de participar tanto en producciones técnicas con artistas nacionales e internacionales como en producción de infraestructuras de varios de los festivales más famosos de España. Tuve la oportunidad de producir las infraestructuras de FIP, que la verdad es que fue un reto interesante, sobre todo porque tenía 21 años. Enfrentarse con 21 años a las infraestructuras de un festival que mueve esos millones de euros, pues es claramente un reto. Yo me lo planteé así, lo disfruté un montón, también lo sufrí, por supuesto. Pero bueno, tuve una buena escuela, que es la escuela Sold Out, que la verdad es que estoy muy orgulloso y muy agradecido de la oportunidad que me dieron. Al final decidí irme por otros lados profesionales, pero mira, la experiencia no me la quita nadie y tener la oportunidad de producir eventos donde hay tanta gente es una suerte también. Sergio, nos contabas un poco que al final en Callao has tenido la oportunidad de crecer, ¿no? De pasar por distintos puestos, por distintos roles. Nos gustaría saber qué es lo que tú hacías en tu día a día allí y a qué retos te has enfrentado en Callao. Pues mira, en Callao he pasado por distintos roles. Yo cuando entré en Callao entré como una figura de producción local. Al final Callao es un cine de 1926, unas particularidades muy propias, no solamente de protocolos de montaje y de desmontaje al ser un espacio que está protegido, sino también que las agencias tienen que implementar necesidades en un espacio donde normalmente no se ejecutan esa serie de eventos, ¿no? Es decir, en Cines Callao no solamente se hacen premieres o eventos donde la propia disposición del espacio ya es obvia que encaja con el evento que se vaya a hacer, pues una premier de cine, cualquier evento que se requiera tener un formato teatro, pero luego también el hecho de retirar esas butacas, pues entonces nos ha permitido la posibilidad de poder ampliar el espectro de tipología de evento hasta lo que se nos ha ocurrido, ¿no? Entonces, cuando yo entré en producción en el espacio, lo que nos encargábamos básicamente y lo que un poco yo creo que marcaba la diferencia era pues que en base a nuestro expertise profesional en el espacio y en empresas pasadas, ayudar a la agencia a implementar las necesidades de su cliente en el espacio de la manera pues más fructífera para la calidad del evento. Claro. Y bueno, sí que es verdad que Cines Callao, por suerte, pues ha conseguido subir la cantidad de eventos y la intensidad en el booking anual del espacio, y eso pues también nos ha hecho que nos hemos tenido que ir enfrentando a desafíos mayores, sobre todo de acortar esos procesos de montaje y desmontaje, ¿no? Al principio tardábamos mucho más en gestionar todo se fue diseñando, y actualmente, pues aunque yo ya no estoy allí, pero la actual producción puede ejecutar eventos donde pues un martes hay una gala de Harper's Bazaar donde no hay ninguna butaca y hay toda una disposición de asientos pues con una decoración muy cuidada, y al día siguiente poder hacer el estreno de Acolyte de Disney y parecer que el espacio es distinto cada vez, ¿no? Yo creo que ese era al final uno de los mayores retos a los que nos enfrentábamos en Callao, precisamente para que el espacio pues no perdiera esa frescura y que cada evento pues pudiese tener un poco de esa personalización que ofrece el cliente, pues que se note que has venido a Callao, pero a tu Callao, ¿no? Porque ¿cuál es la mayor transformación que has visto tú en Callao de sala? El que más te haya impresionado, lo que ha cambiado el espacio en sí. Que le hayáis dado tal vuelta que digas, wow, es que ni parece Callao.
Hay un montón, la verdad. Hay muchos donde los clientes han traído auténticas locuras. Por Qué darte bueno. un par de ejemplos, pues fuimos en la primera tienda de Amazon física en España, fue por el lanzamiento de Black Friday y literalmente montamos una tienda de Amazon en Qué el cine, bueno. donde en cada planta pues había una serie de activaciones con los distintos productos que Amazon puede ofrecer, que yo creo que son todos. Todo. Exacto, que todo puede ofrecer. Coche no metimos, pero tuvimos un montón de otros productos y luego tuvimos una serie de conciertos y presentaciones de productos, pues desde pues una línea, por ejemplo, que traía un grupo cosmético para barba masculina, pues había una especie de show, ¿no? en escenario, y luego por la tarde pues a lo mejor tocaba efecto pasillo, así, ¿no? Y entonces, bueno, pues se juntaban una serie de activaciones donde claramente Cines Callao pues era la casa de Amazon, ¿no? Sí, yo creo que además también tu background técnico también te ha dado la oportunidad de poder aportar mucho en todos esos eventos, ¿no? Que implicaban como mucho conocimiento técnico. Al final tú siempre has podido ahí tener esa implicación, ¿no? Y poder ayudar a las agencias y a los clientes a desarrollar los proyectos allí. Y sí, Cristina, sí, al final es muy importante para el cliente que se sienta arropado por la parte local, sobre todo porque al final yo creo, o la filosofía por la que yo siempre he abogado es que lo que más importa es el evento en sí, por delante de cómo vayan esas jerarquías organizadas, porque al final la experiencia me ha dicho que el resultado final es lo que acaba marcando el broche de si bien o si mal. Y es importante que haya un apoyo local de alguien que conozca bien el espacio y que pueda ofrecer esas soluciones. Bueno, y que también hay una parte muy importante que al final las agencias no somos conocidas, aunque obviamente hemos trabajado muchas veces en los espacios más conocidos, pero no sabemos todo a nivel técnico, a nivel de detalle y las oportunidades que tienes para que un proyecto brille allí en condiciones. Entonces, al final, tener una persona que construya a tu lado para ganar en conjunto pues un concurso, por ejemplo. O sea, al final va a haber otra agencia que puede presentar otro espacio y por la transformación que le hagan a ese espacio, ganarlo. Entonces, al final creo que es muy guay el tener esa confianza con una persona que está gestionando allí el espacio y que se construya en conjunto para conseguir el proyecto. Es fundamental, sobre todo cuando trabajas en un espacio como Callao, donde puedes hacer desde una premier con Jared Leto hasta Claro. un campeonato de ajedrez, o sea, y encaja todo, ¿no? Pero cada cosa tiene su particularidad, entonces toda esa proactividad por parte del espacio a mí me parece Es fundamental. un win-win. Desde el punto de vista del espacio, ¿no? Comentábamos pues, que has podido trabajar muchísimos proyectos con muchísimas agencias. Queríamos sacar este tema de los proveedores, ¿no? Porque al final, cuando trabajamos las agencias en espacios en concreto, muchas veces tenemos la imposición, por así decirlo, de la exclusividad de proveedores para trabajar. Sabemos que durante tu etapa en Callao no había esta imposición, ¿no? No teníais ningún proveedor en exclusividad, pero ¿cuál es tu opinión al respecto de otras situaciones, de otros espacios? Para mí es fundamental no ser la competencia de tus clientes. Es decir, entender el modelo de negocio de tu cliente es fundamental para que no seas una amenaza. Pero no solamente en el mundo empresarial y de eventos, yo creo que en general en la vida, ¿no? Es decir, si nosotros entendemos que el sistema, como está montado, es sobre que una agencia recoge una necesidad que tiene un cliente final que necesita externalizar porque no tiene equipo propio en la empresa. Correcto. Y que utiliza el expertise de esas empresas, agencias especializadas en trabajar marcas para coger y celebrar un evento. Esas agencias tienen sus proveedores con los que trabajan seguros, con los que están, es decir, que ocurren en todo el resto de sectores. Es lo normal trabajar con tus proveedores, ¿no? Lo raro es en este sector en el cual de repente por ir a un sitio y que el modelo comercial de ese espacio esté orientado de tal manera que obligue a muchas veces vivir momentos de tensión que a mí me ha tocado vivir cuando no he trabajado en un espacio simplemente por imposiciones donde lo primordial es lo comercial. Y yo creo que es un poco lo que hay que cambiar el chip para hacer eventos
buenos y bonitos. Es decir, que no el interés sea el comercial, sino el interés sea el de que el evento salga lo mejor posible. Y hay muchísimas veces donde el evento sale muy bien porque sabes los nombres y los apellidos de los camareros, de los Exacto. moqueteros, de los técnicos y de cualquier otro Ujú. proveedor que esté involucrado. Por lo tanto, yo siempre voy a defender que un espacio no puede imponer un proveedor. Otra cosa es que el espacio necesite, por una cuestión de seguridad de equipos, por una cuestión de mejor resultado, el decirte, oye, mira, nosotros, por ejemplo, en Callao, la única limitación que poníamos era de los técnicos que operen nuestros equipos que sean los nuestros. Más allá de eso, Sí. yo creo que limitar a los clientes por evitar prospecciones de catering o de moquetas o de carpintería que se trabaja en prácticamente cualquier lado igual, a mi Mm. juicio, y esto es un criterio personal comercial, Mm. es comida para hoy y hambre para mañana. Es que además es muy importante eso, ¿no? Esa confianza que tienes con el proveedor, ¿no? Que también hablábamos antes, pues con una persona que está gestionando el espacio, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, al final lo que te aporta una persona con la que trabajas día a día, ya sabe tu forma de trabajo, o sea, vas a sacar muchísimo más provecho. Y eso es al final muy importante. Y aquí me lleva un poco, pues también a que has tenido que vivirlo un montón, el cómo es trabajar con las de las agencias. Con la de las Y agencias. quiero chicha, ¿eh, Sergio? O sea, sé sincero. Yo soy súper sincero, me paso 50 pueblos de sincero, no os preocupéis. Yo la verdad es que tengo una opinión un poco crítica, aunque es verdad que últimamente tengo una visión muchísimo más esperanzadora de la que yo viví. A mí me parece que el sistema está montado de tal manera que las agencias tienen un poder dentro del sector que muchas veces les da, esto es como la frase de un poder conlleva una gran responsabilidad. Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando al final una única empresa gestiona todo el resto de empresas que salen del proyecto y tiene mano directa con el cliente, pues al final esa empresa acaba teniendo el control sobre el proceso completo de la producción, ¿no? Y muchas veces para que eso ocurra, pues la gente que está en esas agencias tiene que poder dar la talla con esos temas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, veo que en las agencias últimamente se está incorporando perfiles de producción técnica dentro de los equipos para Correcto. apoyar a personas de producción que por su pasado o su background profesional no saben de técnica, que hace que no dependas de el proveedor. Hombre, si yo soy el productor o la productora, yo no quiero dejar en responsabilidad de mi proveedor el saber si ese micro va a sonar o no va a sonar, por mucha confianza que yo Totalmente. tenga, ¿no? Mm. Entonces, de repente tener, por ejemplo, perfiles que se han ido incorporando en las agencias más grandes que Mm. den ese apoyo técnico da muchísima tranquilidad y da muchísima más calidad. Y ese es un perfil que se ha incorporado hace bien poco Mm. en las agencias. Mm. Yo creo que Y se para tendría que nosotras, haber... y para nosotras también, desde luego, es importantísimo, porque efectivamente pues duermes mucho mejor. O sea, porque creo que en este sector al final pecamos mucho de ser conocedores o querer conocer todo, saber hacer de todo, y no. O sea, cuando estás hablando de una producción grande, de un evento grande, tienes que tener al mejor en cada cosa. Ujú. Y al final, una persona de una agencia que hace de director de cuentas que está con el cliente, que hace de producción, que está pendiente de un montón de proveedores, no tiene además que saber sobre una técnica de temas más complejos. O sea, no tiene por qué saberlo. Y tener esa pata creo que efectivamente está haciendo evolucionar al sector de forma muy positiva. Y diría que en nuestro caso, el haberlo tenido cerca, ¿no? Nos ha enseñado también mucho, ¿eh? Yo creo que también eso Muchísimo. es un beneficio muy directo el que poco a poco vayamos también adquiriendo ese conocimiento y seamos capaces de, bueno, pues de entender perfectamente la conversación que tengáis, aunque no tengamos su criterio, pero sí que estar un poco más al tanto de esa parte técnica. ¿Qué consideras que las agencias deberían trabajar más? ¿Qué infravaloramos y deberíamos de darle más peso en la producción de un evento y no lo hacemos realmente y es muy importante? Bueno, yo creo que principalmente las agencias infravaloran a su equipo. Creo que deberían de darse cuenta que los equipos de producción
no pueden hacer jornadas de 12 horas ni de 14 horas, porque el cerebro humano, a partir de las 10 horas, no funciona igual. Por lo tanto, yo creo que lo que primero deberían de hacer las agencias es valorar un poquito más, no por una cuestión sindicalista, sino una cuestión de sentido común y de trabajo. Y para eso hay que saber decirle que no al cliente, o saber prescindir de ciertos beneficios o de saber explicarle al cliente por qué se tiene que cobrar de esa forma. Yo creo que las agencias en lo que no han mejorado desde hace años hasta ahora es en saber frenar al cliente con tal de quedarse con la venta. La realidad es que cuando no se hace, al final se ve. Y se ve en el resultado del evento. Porque una persona que está encargada no solamente de velar porque los costes asociados al evento sean beneficiosos para todas las partes implicadas, sino que el resultado sea bueno y que encima el jefe o la jefa de tu cliente también salga contento o contenta, son muchas cosas como para que un cerebro que esté más de 12 horas trabajando y que probablemente lleve en una temporada potente de eventos como puede ser de septiembre a octubre o a noviembre, funcione bien, ¿no? Por lo tanto, diría que al equipo. Bueno, pues Sergio, vamos a cambiar a otro tema porque queremos reflexionar contigo la importancia de las conexiones, ¿no? Y de cómo pueden impactar en nuestra carrera profesional, ¿no? Porque al final yo creo que en tu posición y todo lo que has vivido estos últimos años has podido conocer a gente de todo tipo, ¿no? Y a muchas, bueno, casi todas las agencias, clientes, gente internacional, nacional. Entonces, ¿qué persona ha marcado tu carrera profesional? Bueno, la verdad es que, como bien dices, el trabajar en un espacio tiene una suerte muy grande y es que al profesional que está trabajando allí pues se le abre la oportunidad de conocer a todos los players, sobre todo cuando trabajas en un sitio como Callao o como cualquier sitio emblemático de una ciudad. Yo si tuviese que decir a alguien que me ha marcado en mi carrera profesional, no te sabría decir a nadie en particular, porque la verdad es que soy una persona que yo creo que he construido un poco mi propio camino. Sé que en el sector soy odiado y amado a partes iguales, probablemente por la ¿Sí? ¿Lo honestidad crees? que... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay veces que la verdad incomoda y yo tengo Eso es muy cierto. una forma muy particular a la hora de vender, pero al mismo tiempo prefiero ir siempre con la verdad por delante porque prefiero quedarme sin una venta y prefiero quedar mal y que el evento salga bien a lo contrario, ¿no? Entonces eso Pero eso es honestidad. te crea a veces enemigos por un lado y buenos amigos por otro, ¿no? Podemos gustar a todo el mundo tampoco. No, y yo creo que soy fiel a mi estilo de trabajar. Creo que al final pelear por el buen resultado del evento es lo que también mi cliente quiere. Y yo creo que cuando vienes a un espacio, cuando contratas a un profesional, pues es para que los profesionales den su opinión, siempre y cuando quien te contrate la quiera escuchar. Y bueno, yo creo que con lo que más me quedo, sobre todo, es con los compañeros en general. La verdad que este es un sector en el que he aprendido que la buena sincronicidad y el buen ambiente que tengas con tus compañeros es fundamental, porque por mucho que vengamos aquí a defender que no queremos hacer jornadas de 12 horas, al final las jornadas de 12 horas ocurren y siempre ocurren mucho más smooth cuando tienes una relación, ya no te digo de amistad, pero mínimamente de cordialidad y respeto, ¿no? Yo creo que eso al final es fundamental y yo, por suerte, me he juntado con compañeros que han sido brillantes en el camino y yo creo que no me quiero quedar con nadie en particular. Mira, tienes razón, ¿eh? Creo que esa parte es una mirada bonita, ¿no? Cuando trabajamos tantas horas, pero es verdad que si lo pienso, como que todos esos recuerdos son con gente a la que quieres, ¿no? Y con la que estás a gusto y por suerte creo que conectamos con gente muy buena y que nos hace que esos momentos sean mejores. Y Sergio, nos has contado, pues obviamente, pues esa relación con multitud de personas que te ha ofrecido el trabajar en Callao. ¿Te ha salido alguna o te han ofrecido alguna oportunidad profesional gracias a este tipo de conexiones? Muchas veces. La verdad, he tenido oportunidades laborales con agencias, con marcas finales, donde al final, pues ahí en Callao muchas veces te involucras desde un momento muy temprano del proyecto y al final, pues sí, he creado relaciones de mucha confianza con gente profesional de nuestro sector, que sí que ha habido oportunidades que se me han ofrecido, lo que pasa es que no voy a contarlas. Sí, total. Sí puedo decir que se me han ofrecido proyectos audiovisuales
relacionados con mi trabajo, pero al final yo siempre me he mantenido fiel a mi empresa. eh, y bueno, no se ha presentado nada con lo que yo estuviese especialmente cómodo. Allí en Callao siempre se me han dado muchas alas para hacer y deshacer según he creído conveniente. Y Sergio, todos estos años de cara al público, ¿no? De relacionarte con tantísimas personas, ¿qué dirías que te ha enseñado el mundo de los eventos sobre las personas? De cómo entenderlas. Pues la verdad es que esa es una pregunta muy buena, Cristina, porque en el mundo de los eventos ves a la gente en todas las situaciones, ¿no? Desde los momentos en los que están más nerviosos porque se tienen que enfrentar a algo que no conocen o porque va a empezar el show, hasta momentos de auténtica felicidad porque se ha solucionado un marrón que se llevaba cociendo desde la mañana y ya se ha acabado de solucionar, ¿no? Pero si me tengo que quedar con algo es con que el productor o productora, es decir, la persona que tiene el control completo, y eso es una cosa que también hay que explicar al cliente, es decir, que por mucho que esté el cliente allí mandando, en un evento quien manda es la persona a la que has contratado para que mande, sobre todo porque si yo me voy a un restaurante y soy el dueño y de repente entro en la cocina y me pongo a decirle a los cocineros qué tienen que hacer cuando han estado Les 2 vuelves meses locos. trabajando con el jefe de cocina, pues probablemente vaya a salir mal el servicio, ¿no? Pues en el mundo de los eventos estamos acostumbrados a que el cliente llegue media hora antes y cambie todo y que nosotros estemos dispuestos a aceptarlo. Bueno, yo creo que en esos momentos la producción tiene que coger y decir, no, esto es así, es asá. Y entonces en esos momentos es cuando descubres de qué pasta está hecha la gente y cómo funciona. Entonces hay gente que se vuelve de los nervios y que se vuelve una persona que no es así. Otra gente que se agobia y se va y evade los problemas y echa balones fuera, o se va al proveedor o demás, o alguien que lo asume mucho, ¿no? Yo creo que ahí es cuando descubres realmente a la gente, porque no solamente reacciona así en momentos como este de presión en particular, sino también en su vida personal y de vida. Y al final yo creo que me quedo con ese aprendizaje que haces de las personas en los momentos límite. Tienes mucha razón, yo creo que es verdad que somos como muy auténticos, ¿no? Porque Sí. al final llegamos a tantos límites que saca todo lo que tenemos dentro, ¿no? Y yo creo que los años, la experiencia te dan esas tablas, ¿no? Pues para saber gestionar esos momentos. Y bueno, y nosotros decimos mucho el que al final la experiencia te dice en qué batallas meterte y en cuáles no, y a quitarle un poco de hierro a los problemas, ¿no? El que a veces hay que dejar que las cosas fluyan y sí, podrías darle una vuelta más a no sé qué, ya, pero es que se va a quedar así y vamos a seguir adelante. Así que Completamente. eso es Mira, hay una importante. cosa que yo valoro sobre todo de esa productor de agencia, o incluso diría más, de director o director de cuentas, Uy. que es saber decirle al cliente que no y que esa persona se haya creado esa relación de confianza con esa persona como para que confíe en ese no. Eso para mí es el mayor valor que un productor o productora puede recibir de la persona que tiene la relación con el cliente y que al final va a decidir. Y decirle al cliente que no es complicado, pero es fundamental. Hay que ser poco japoneses en ese aspecto. Mejor decir que no. Si es que al final es para beneficio del proyecto. O sea, obviamente, como productora de eventos, yo voy a sacar lo mejor posible de tu evento adelante. Pero si veo algo que está peligrando, es mi deber informarte y decirte que no se puede hacer o no es lo mejor que te va a venir ahora mismo a hacer esto, porque no te lleva a buen puerto. Es al final como mentir, ¿no? Esa relación de honestidad es la que te puede acercar a la excelencia. Efectivamente. Yo creo que lo has definido a la perfección. O sea, si buscamos la excelencia en un ambiente en el que el tiempo corre en contra, el presupuesto corre en contra, cosas tan obvias para nosotros que no son particulares en otros sectores, como depender de la climatología en mucha parte de los eventos, o incluso depender del clima político y social actual. Es decir, parece que no, pero fíjate que el primer sector que acaba cuando llega una crisis es el sector de la publicidad y los eventos en vivo. Sí. Y nosotros estamos más que acostumbrados. Yo, por ejemplo, he vivido situaciones. Me acuerdo que teníamos cerrado un evento con una marca de móviles china muy potente, que
los espectadores van a saber perfectamente cuál es cuando cuente la polémica, en la que jamás nos hubiésemos pensado que nos iba a afectar y nos enteramos por las noticias, ¿no? Como que es que el presidente de Estados Unidos diga que no pueden utilizar su sistema operativo en su país para esos móviles. ¡Ostras! A nosotros se nos cayó una campaña de 7 días Claro. con una pop-up store de esos teléfonos donde iba a haber unas presentaciones y de repente ves que lo que dice un tipo que es muy importante pero que nunca te pensabas que te iba a afectar directamente al trabajo, te afecta de un día para otro porque te enteras viendo las noticias por la noche mientras cenas, ¿no? Pero sí. A mí me ha pasado de tener a una persona que hacía la apertura institucional y 1 hora antes salían las noticias que estaba imputado. Esa es gorda, ¿eh? Y de repente teníamos que eliminar, porque además estaba como patrocinador, y teníamos que eliminar toda la marca de fotocall, de traseras, de todo. ¡Ostras! Sí, Eso es sí, lo que se sí. llama cambios de última hora. Efectivamente. Ve. Y bueno, hablando de cambios de última hora, cuéntanos, Sergio, si ha habido algún evento o proyecto que haya marcado un antes y un después en tu carrera. Bueno, yo te puedo decir que uno de los eventos que a mí me hizo especial ilusión fue cuando organizamos nuestro primer evento puramente deportivo en los Cines Callao, que fue cuando hicimos el campeonato mundial interino de boxeo con Jennifer y con Alonso. Los mayores exponentes del boxeo nacional femenino y masculino estuvieron disputándose un título en Cines Callao. La verdad es que el boxeo, que es algo que yo nunca me ha interesado, ni es un deporte que haya seguido en particular, he de reconocer que me gustó mucho y que lo disfruté mucho. Es curioso porque además dices una cosa con la que yo resueno mucho, que es que cuando en el sector de los eventos al final trabajamos con todo tipo de industrias, de sectores, de todo. Son industrias que muchas veces no conocemos, pero acabamos amándolas. O sea, a mí me ha pasado. Al final un producto que estás haciendo el lanzamiento dices, es que lo quiero, o sea, es que soy ya embajadora de la marca. Es brutal verdad. porque somos muy camaleónicos. Es verdad. Y hablando de momentos como importantes, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en tu carrera profesional? Bueno, la decisión más difícil que he tomado en mi carrera profesional es la decisión que tomé hace bien poco, que fue alejarme un poco de este mundo de los eventos. Yo hace unos meses decidí dejar la dirección de Cines Callao y lo decidí por cambiar de vida, por tener otros objetivos profesionales que, por ser responsable y prudente conmigo mismo, requerían de un pequeño cambio y que además se ha producido en un momento muy dulce, ¿no? Yo creo que los cambios más grandes o que tienen más repercusión mental, o al menos en mi vida, son los que tomas activamente, no los que la vida te obliga a tomar. Es decir, decidí por mí, por los otros intereses profesionales y personales que habían surgido, dejar una posición que me hacía tremendamente feliz, la que me sentía totalmente desarrollado, por apostar por mí y por explorar otras vías que dentro de poco conoceréis y que ahora mismo pues me hace muy feliz y al mismo tiempo pues me siento muy orgulloso y muy contento de haber tomado la decisión, ¿no? Y yo decías que uno de los motivos es pues por dedicarte más a ti, ¿no? Por cuidarte más a ti. Porque yo creo que en el sector lo que tenemos es eso, ¿no? Que trabajamos tanto que al final como que nos descuidamos, ¿no? O nos despriorizamos. ¿Qué opinas de esto? Sí, completamente. Creo que al final el mundo profesional se ha convertido en un mundo tremendamente demandante y hoy en día, no solo en nuestro sector, se ha convertido en una cultura predominante que es la de la hiperconexión, incluida la del trabajo, ¿no? Y eso al final hace que no solamente acabes teniendo menos horas libres al día, sino que hagas que tu cerebro no pueda descansar, ¿no? Yo creo que eso es tremendamente negativo para la salud mental de los profesionales. Creo que además se incentiva una cultura profesional en la cual nos quejamos de las nuevas generaciones por priorizar su salud mental
y nos enorgullecemos de esa persona que en los 80 estuvo trabajando en El País por ser un gran periodista un año gratis, como si trabajar en El País en los 80 no fuese tremendamente más fácil que trabajar en El País en 2025. En El País me refiero a la publicación, por no decir El Mundo, o cualquier otra. Es decir, que al final yo creo que se ha romantizado y eso se ve no solamente en la salud mental, sino en el resultado final financiero del equipo. Bueno, pues vamos a pasar un poco, aquí queremos un poquito de anécdotas, aprender de fails, ¿no? Y reírnos un poquito. Hemos preparado aquí una pequeña sección, Vale. porque queremos, pues bueno, al final yo creo que queda clarísimo que has vivido de todo. Y nos gustaría, pues, saber, pues por ejemplo, cuál es la peor metedura de pata que has visto en un evento. Vale, mira, voy a contar una que me ocurrió en el FIP. Fue con el grupo Muse. Pues eran cabeza de cartel en el FIP, eran cabeza de cartel del sábado. Y nada, ellos venían, venían todo el equipo de gira, por lo tanto venían, creo que eran 6 trailers completos, que traían todo el equipo, que básicamente son el 90% de las luces, el 100% del backline, ¿no? Que son los instrumentos y demás, el 50% de todo el resto de elementos y, curiosamente, que en este caso Muse traía al equipo de pirotecnia de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, Muse normalmente en el FIP, por así decirlo, o en cualquier festival, tú cuando haces ensayos de bandas, siempre el ensayo de banda empieza por la última que toca. Y pues Muse llegó a las 4 de la mañana, que es cuando acabó la banda del día anterior, ya con los trailers, descargaron todo. Entonces, pues nada, se monta todo el show y había una parte final en el último tema, en el que salía un shot de serpentina de esta, pero de la más grande que hay, ¿no? De la de estadio de fútbol de americano. De lo que merece Muse. Del que merece Muse, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que los técnicos, no sé si eran los que merecieran Muse, porque bebieron algunas cervezas de más estos ingleses y no estuvieron en su puesto en el momento adecuado. ¿Qué pasó? Pues de repente, la verdad es que el stage manager no se dio cuenta, la persona que se tenía que dar cuenta no les encontraba, se decidió lanzar, el viento soplaba hacia el escenario y de repente soplaron los confetis, llegaron al escenario y no se veía a la banda. Madre mía. No. Estaba tocando Claro, ellos Muse. estarían flipando. No se les veía. Saldrían todos lados también. Bueno, pues no, porque la gente se pensaba que era parte del show. Es decir, Bueno, claro. Eso pasa a veces. el viento Eso es muy pegó bueno. tanto que creó como una especie de cortina roja de purpurina en el que estaban tocando el grupo, y el grupo la verdad que tiene tantas tablas que supo cómo salir. Yo creo que asumió que habían sido sus compatriotas quienes las habían cagado y tenían que estar ahí defendiendo el Esos momentos son buenísimos porque además es cuando escuchas por el intercom. Eso no era así, ¿no? Y todo el mundo, ¿se ha notado? No, fue tremendo porque yo era responsable de infraestructuras y de repente me llaman y me dicen: Sergio, rápido, ven al escenario principal y trae la Cherry de 32 metros. Claro. Cuando me acerco al escenario y veo que va a tocar Rudimental en 1 hora y media y que literalmente todo el escenario es una cortina de sorpresa de purpurina roja. confeti, de purpurina, pues efectivamente que hubo que sacar la Cherry porque había que quitar todo como pudimos, ¿no? Pero sí, yo creo que esa cagada fue buena, fue graciosa, fue divertida, estuvo bien salvada y se demostró la profesionalidad del equipo español en ese momento, que supo salvarlo con mucha profesionalidad. No se tuvo que aplazar el show ni 5 minutos del grupo siguiente. Es que a veces hacemos de todas formas como de madres. Hay que estar pendientes de quién no se te ha movido del control. Si no, se te escapa alguien importante y la has liado. Sí. Chequeo. Todos en sus puestos, Sí. ¿no? Seguís ahí. Total. Sí. Y hablando de famosos, ¿qué situación con algún famoso más surrealista has vivido? Joder, pues con famosos bastante, porque la verdad es que en Cines Callao pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con famosos de todo tipo, desde actores y actrices de Hollywood hasta cantantes y otros personajes del mundo de la política o de la cultura y de la ciencia. Mira, tuve una anécdota con un productor muy famoso americano,
Ujú. Productor de los gordos, gordos, gordos. Te hablo, productor de Christopher Nolan, ¿vale? Hace su primera superproducción como productor en un estudio muy famoso que todavía no había hecho ninguna superproducción cinematográfica, con grandes actores del mundo de Hollywood no acostumbrados a salir en la pequeña pantalla. Y entonces el primer estreno que se hace en Europa se hace en Madrid y decide venir. No. Entonces, claro, estoy hablando del productor de la película, es decir, una de las personas que más Vale, manda vale. dentro de toda la jerarquía cinematográfica y que normalmente no está presente en estrenos internacionales, a no ser que vayas a Londres o que tu única parada europea sea esta, como fue el caso, ¿no? Y entonces apareció y normalmente, pues bueno, ya sabéis que se hacen lo que se llaman las pruebas de DCP. DCP, para las personas que nos escuchan y que no saben lo que es simplemente el formato en el que vienen las películas a día de hoy. Entonces se hace el chequeo de ese formato y cuando se ve, pues hay parte del equipo técnico de la película que está involucrado en esa prueba, en la cual pues se chequea que el sonido, que la imagen y que otros aspectos técnicos de la película se vean fieles a la realidad de lo que se veía en el estudio de postproducción. Pues en este caso estaban allí, pues os podéis imaginar, si viene un productor de este calibre, pues había 5 o 6 personas del estudio, 3 ayudantes de esa persona en particular, mi proveedor de mantenimiento de proyección, el jefe de theatrical y la jefa de theatrical del estudio, es decir, un equipo de 30 personas para que esa prueba salga bien, ¿no? Y entonces me llaman al teléfono, oye Sergio, vente aquí que tenemos un marrón de narices. Y ostras, bueno, vamos para allá. Y entonces, nada, llegamos allí y lo que pasaba es que había un problema con esta persona en particular, con este productor, y es que decía que cómo éramos capaces de hacer premieres en Callao, que si se había hecho alguna premiere algún día. Y yo, bueno, pues sí, ¿Alguna? alguna premiere hemos hecho, y es que este señor estaba convencido de que la proyección se salía de las paredes. Es decir, que en vez de estar en el cuadro de pantalla, estábamos proyectando sobre un marco de pan de oro que existe en Callao. Y nadie que estaba allí era capaz de decirle que este señor estaba equivocado. Entonces, a mí me llamaban para que les autorizase el cubrir de cartón ese marco de Y tú cartón. cortocircuitaste en ese momento, ¿no? O Yo sea, os dijiste, cortocircuité porque dije, mira, primero, no vamos a cubrir esto de cartón, o sea, quiero decir, aquí la imagen de Cines Callao también está en juego, no lo vamos a hacer. Y segundo, lo que está diciendo este tío es una tontería como un piano. Entonces, con mucha mano izquierda, con mucha profesionalidad, con un buen inglés, le haces entender que está equivocado. Total. Le haces entender que está equivocado. Y sobre todo se lo demuestras, ¿no? Y entonces solucionamos este problema de tal manera que él lo vio y entonces el tío cambió su chip porque en el fondo esa persona estaba bloqueada por esa presión que tenía por eso y que nadie del equipo era capaz de decirle que estaba equivocado y que su propia, no voy a decir nada negativo de esa persona, pero su propia benevolencia propia de ser el número uno le evita muchas veces escuchar y que de repente venga una persona que ya de primeras no te cae bien porque te dice que no llevas razón, pero te lo soluciona, pues te hace quedarte más tranquilo. Y luego, pues tuvimos una conversación muy amena respecto a las premieres y incluso antes de salir al escenario también la tuvimos. Y para mí fue muy enriquecedor porque al final un poco demostró que efectivamente, por mucha presión y por mucho quien seas, si eres un buen profesional, lo que te preocupa es el buen resultado. Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje, un poco al pasado y un poco al futuro. Entonces, a grandes rasgos, mirando hacia atrás de toda tu experiencia, ¿qué crees que ha cambiado más o que hemos perdido por el camino en la evolución de los eventos? Yo, la verdad es que ahí voy a dar una imagen muy positiva. Yo creo que en el pasado, el mundo de los eventos estaba muy, muy centrado en las agencias que también llevaba la publicidad y los medios de esos clientes. No había tantas agencias especializadas. Y la verdad es que era un momento gran precariedad, precios bajos, propios de haber salido de una época de bonanza española en la que toda esa publicidad acompaña a la bonanza y de repente la bonanza acaba y obviamente un país que está sufriendo una crisis, pues la imagen que da esa empresa no puede ser de ostentosidad y por lo tanto los eventos muchas veces se muestran ostentosos, pues son los primeros que se caen por una lógica de cultura de empresa, ¿no? Y actualmente veo un gran crecimiento y creo que cada vez se ofrecen propuestas creativas más rompedoras en el mundo de los eventos, también porque los clientes dan oportunidad de que súper eso ocurra, ¿no? importante eso. Entonces lo Sí. que veo es un sector más profesional y sobre todo, de lo que más me alegro es de que cada vez haya más
formación. Porque cuando yo entré en este sector no existía la formación y aprendías trabajando. Y cada vez más hay formación por la cual los profesionales, cuando salen de esa formación, son útiles. Eso yo creo que es lo que ha ganado más este sector, porque el partir de un perfil junior con una base sólida es fundamental para construir un sector fuerte. Pues bueno, estamos hablando de que obviamente el sector está cogiendo muy buen camino, pero sky is the limit, ¿no? Al final en esto, ¿cómo crees que serán los eventos dentro de 10 años? Pues mira, yo tengo una perspectiva de futuro súper positiva, la verdad. O sea, yo creo que cada vez va a haber mejores profesionales porque acompaña la formación. Creo que cada vez va a haber mejor resultado porque cada vez hay más competencia y la competencia es buena, te hace espabilar. Y creo además que España puede ser uno de los países que más destaque en esta organización y en esta producción. Porque a nivel internacional somos la referencia en el mundo hispanohablante y el mundo hispanohablante cada vez cobra más fuerza, mientras que ahora ha estado muy centrado en lo anglosajón y lo vemos cuando hay marcas que antes hacían sus eventos en Londres o en Francia y ya no los hacen más, los hacen en Madrid. Cada vez ahora viene la Fórmula 1, ahora viene la NFL al Estadio Santiago Bernabéu. Creo que esto hace 15 años era impensable de imaginar. Aún me acuerdo cuando organizábamos los eventos de la NBA, era como la locura, y ahora estamos tratando con grandes players internacionales y le voy a dar muy buenas previsiones de futuro al sector. Fenomenal, Sergio. Pues para terminar con el último bloque, queremos preguntarte qué proyectos futuros tienes entre manos o qué nos quieres contar sobre tu proyección ahora. Bueno, pues la verdad es que yo ahora me encuentro en un momento de vida en el que me he retirado un poco del mundo de los eventos. Hay algún proyecto audiovisual que tengo entre manos y que ya se lleva cocinando un tiempo y que ojalá pueda ver la luz dentro de poco. Pero sí que es verdad que ahora mismo voy a apostar mucho más por mi parte de comunicación. Me vais a ver más activo en redes sociales y me vais a ver más activo en plataformas. Ya no tanto detrás de bambalinas. Y bueno, ahora mismo me encuentro en un momento de mi vida en el que he cumplido 30 años. Y me considero un auténtico privilegiado porque me he podido permitir el lujo de hacerlo y de tomarme este tiempo, ¿no? Sí que es verdad que se me han ofrecido y se me siguen ofreciendo oportunidades profesionales que hacen que se tambalee un poco el ideal, como es normal, y de lo que estoy tremendamente agradecido y orgulloso. Pero bueno, realmente me he movido al mundo rural. Nada tiene que ver con el mundo de los eventos, pero sí que tiene que ver con un proyecto audiovisual que yo desarrollé en paralelo a Callao y que para mí ha tenido mucha importancia, que era la creación de Art and Techno. Yo, aparte de mi mundo dentro de la gestión de venues, he tenido también un background como promotor y como DJ. En Madrid desarrollábamos unos eventos que se llaman Art and Techno, donde mezclamos una exposición de arte contemporáneo con unas sesiones de música techno que rodamos en vivo y que luego subimos a YouTube con el objetivo de crear una pieza audiovisual donde el arte y la música electrónica se vean representadas, que al mismo tiempo el público lo pueda vivir. Y es algo que en su momento, por la gran implicación que he tenido en Callar, me ha sido complicado de gestionar al nivel de perfección que a mí me gusta, y que ahora que tengo un momento de tranquilidad retomo de nuevo. Qué bueno. Oye, pues ahí estaremos. Vamos, ahí me encanta. Me parece muy bueno. Invitadísimas. Muy bien, Sergio. Pues para cerrar, si te parece, tenemos como 5 preguntitas rápidas y nos despedimos, ¿vale? Así que la primera pregunta sería, ¿qué 3 palabras te definen mejor? Pues yo creo que honesto, serio y profesional. Muy bien. Pues vamos a la siguiente. Después de todos los eventos que has vivido, ¿qué evento pendiente dirías que es como tu platónico? A mí me encantaría poder gestionar un gran venue en el extranjero, en algún país que tuviese, porque en mi época profesional en Callao conseguimos darle una vuelta de tuerca muy importante al espacio, y poder aplicar eso en otro venue más grande donde el entretenimiento tenga más peso me hace mucha ilusión. ¿Tienes algún ritual que hagas siempre antes de un gran evento? Bueno,
A ver, ritual como tal de decir, bueno, voy a, no sé, a dar 5 palmadas o reunirme con el equipo, no. No tengo ese Santo. ritual porque ojalá y en todas las situaciones, antes de abrir puertas, se pudiese dar el Ojalá tira momento del tiempo, ritual. ¿no? Porque si no lo haría, ¿eh? Lo haría. Si no lo haría porque me parece fundamental. Y además, ahora que cultivo mi vida espiritual al máximo, me parece fundamental para empezar bien. Pero sí que es verdad que para mí me parece realmente importante, sobre todo en el momento de abrir puertas, saber claras cuáles son las responsabilidades que tú tienes asumidas, incluido todo el equipo que está detrás tuya trabajando, para que la parte que a ti te compete esté a la perfección lista. Luego ya lo del resto es del resto, pero al menos Cosa lo del tuyo resto. que esté perfecto. ¿Qué no puede faltar en tu kit de supervivencia de un evento? Bueno, cinta americana. ¿Cúter? Cinta americana, es decir, yo además soy un obseso de que no se vean los cables, que quede fino, Ah, Muy bien. bien, muy y bien. que se respeten las vías de evacuación. Entonces, la cinta de cualquier tipo, cinta de escenario reflectante, cinta aislante, cinta americana, y luego ya, y aquí ya peco de técnico, un buen maletín de accesorios de sonido. Ay, cómo os gusta, cómo os gusta, Y de vídeo, porque muchas veces te encuentras con el típico cómo médico os que viene gusta. con un ordenador IBM del año 70, que viene con una salida analógica 5 minutos antes y te dice en una pantalla de LED de 50 por 50, rápido, rápido. Exacto, Eso, Y corre. tú sacas ahí... eso te No, lo pero salva me tener... encanta, ¿eh? Sí, sí, es Pero es estupendo. estupendo tener a una persona que tenga ese maletín, bolsa, que es que me maravilla. O sea, tenéis conectores de todo. O sea, es maravilloso. Es Muy que fan de eso. de verdad que te encuentras de todo ahí y si te dejas ese conector en casa ese día te lo van a pedir. Seguro. Eso es ley de Súper. Moore. Y ahora yo creo que esta pregunta la vas a tener clarísima. ¿Qué es lo que te hace desconectar de todo? Pues a mí la naturaleza y la música. Yo produzco música y pincho, es lo que más feliz me hace, la música y Mm. el campo, la verdad. Ahora mismo que tengo la suerte de vivir en el campo y tener mi huerto y pasar de tener pues un trabajo de mucho pensar y hacer a tener las manos llenas de heridas, la verdad es que me hace feliz Qué cambio, ¿eh? y me ayuda mucho a desconectar. Es que es curioso porque hablamos de desconectar y al final lo que te hace es conectarte, ¿no? Contigo mismo. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias. Pero antes queremos preguntarte una cosa que es muy importante para nosotras y para este podcast, que es al final, como bien decimos, ese tirando del cable, es que queremos tejer conexiones dentro del sector, ¿no? Y para nosotros es muy importante el que nos llevéis o nos creéis lazos con personas que tengan historias interesantes, que puedan emocionar a nuestros oyentes. Y nos encantaría saber a quién conoces que te gustaría escuchar su historia en este podcast. Ostras, pues es una pregunta potente porque conozco a mucha gente muy interesante. Pero yo creo que, mira, pues por cómo está involucrada con este proyecto audiovisual que estoy produciendo ahora, voy a nominar a Ana Gómez de Live Nation, que además ella también es profesora de un par de másters muy potentes y de donde salen los profesionales más preparados de la música en vivo, que creo que tiene cosas muy interesantes para contar. Además es una gran comunicadora y Ana, estás nominada. Pues muchas gracias, Sergio. Nos vemos prontito en persona y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.